La revolución industrial representa un enorme cambio que comienza por renovar las prácticas comunes conocidas de la agricultura y la ganadería. Esto abre paso a la industria gracias a la máquina de vapor, con lo que se desarrolla el campo textil, pasando de la lana al algodón. Las máquinas reducen la energía humana para utilizar energía mecánica. Aumenta la producción de carbón en sustitución de la madera y comienza la fabricación de hierro y acero, lo que ayuda a la mejora del transporte. Aparece la locomotora mejorando las comunicaciones entre estados y reduciendo los tiempos de viaje. Con esto comienza la búsqueda de empleo en las ciudades debido al corte de personal para trabajar las tierras. La industria necesita más empleados y se acelera el crecimiento de los comerciantes. La revolución industrial fue un movimiento que abrió paso a enormes transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que tuvieron lugar principalmente en el Reino Unido a mitad del siglo XVIII. Décadas más tarde, se extendió a gran parte de Europa y Norteamérica y concluyó a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, México, como el resto de Latinoamérica, no existían como tal, por lo que este conjunto de cambios tardaría más de un siglo en llegar. En el caso de México, es decir, Nueva España, para comienzos de la Revolución Industrial, vivía aún bajo el dominio de España, y la población estaba lejos de levantarse en contra de sus gobernantes. Sin embargo, medio siglo más tarde, con el trabajo de muchos ciudadanos que buscaban la liberación de su gente y salir del dominio de los extranjeros, el pueblo se levanta en armas, desembocando la independencia de México, la cual, a pesar de durar algunos años y la muerte de mucha gente, cumple su objetivo dejando que la ciudad conozca un nuevo estilo de vida. Los mexicanos comienzan una nueva etapa en donde conocen el poder de la prensa escrita y comienzan a expresarse y a vivir con libertad, al mismo tiempo que se recuperaban de todos los atracos que trajo consigo la independencia, por lo que aún no eran una sociedad preparada para sobrellevar todos los cambios que pudiera traer un nuevo movimiento como lo era la Revolución Industrial. Para finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, México había optado por una nueva forma de gobierno que no contaba con cambios que fueran verdaderamente significativos para los mexicanos. Porfirio Díaz, presidente de México en varias ocasiones y durante largos periodos que comenzaron a partir de 1876 hasta 1910, ejerció una dictadura con la que los mexicanos vivían inconformemente, tratando de recuperar sus tierras y en muchas ocasiones viviendo en monterías para trabajar forzadamente para el gobierno. Esto desembocó la Revolución Mexicana, donde los mexicanos se levantaron en armas nuevamente contra sus opresores, logrando recuperar lo que tanto les pertenecía y crear una democracia que se esparciría por todo el país. El pueblo mexicano tardó casi 20 años en recuperarse de la muerte de muchos de sus habitantes y entrar a una nueva etapa de modernidad en donde comenzarían a llegar las tecnologías de países extranjeros como lo era la radio y la televisión, y consigo la primera máquina de vapor. Para 1930, las noticias predominantes en los periódicos hablaban tanto de la importancia de ser personas revolucionarias y comprometidas con su país, como de los acontecimientos más importantes que acosaran a la ciudad en el momento. También había muchas que hablaban de la importancia de desarrollar una sociedad democrática que ejerciera su libertad y sus derechos a costa de cualquier cosa. Las noticias eran narradas de forma muy explícita y detallada. Los titulares resultaban fuertes y agresivos, pero el lector no lo notaba hasta cierto punto, por el interés en conocer la noticia o por el morbo de saber qué era lo que había sucedido. El proceso de industrialización en las ciudades comienza a notarse claramente hasta junio de 1944,
cuando se encontraba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial fuera del país, mientras que dentro, la sociedad enfrentaba las consecuencias que trajo consigo la expropiación petrolera. La Segunda Guerra Mundial fue un golpe muy fuerte para las sociedades, y aunque México no participó de forma directa en la guerra, también sus ciudadanos se preocupaban por las repercusiones que esto podría traer en el futuro. Respecto a la información que recibía el país sobre la situación de los demás y cómo se iba desenvolviendo la guerra, la sociedad estaba muy bien informada, debido a que era la información que se publicaba en primera plana, y gran parte de la información que ahí aparecía se refería a los acontecimientos que ocurrían fuera de la nación. Los titulares solían ser llamativos y escandalosos para los lectores, con el propósito de minimizar las noticias de lo que acontecía en el país. Se desataron muchos problemas debido a los cambios que se implementaron tanto en las leyes como en la forma de vida de los ciudadanos, con los conflictos que resultaron de la expropiación petrolera, y los que el presidente Lázaro Cárdenas permitía con el petróleo mexicano. Las noticias abordaban temas sobre los problemas que enfrentaban los trabajadores cercanos a las empresas petroleras y a los cambios que se permitían en el sistema para venderlo a Estados Unidos, quien después nos lo revendería ya en materiales y en gasolina. Sin embargo, a finales del mes, los periódicos se inundaron con una exuberante cantidad de noticias sobre todos los cambios que traería consigo la primera ciudad industrializada. Ubicada cerca de la carretera a Nuevo Laredo, en un pequeño pueblo llamado Jalostoc, ubicado en la Ciudad de México. La mayoría de las noticias se concentraban en los beneficios económicos que ocasionaría la gran ciudad industrial, las nuevas fuentes de empleo para los habitantes, la mejora de los productos que consumía la ciudadanía, además de que ahorraría mucho tiempo de elaboración y reduciría grandes gastos. Claro que la ciudad también tendría repercusiones para el ambiente, debido a que el nivel de contaminación crecería gradualmente, pero era un problema en el que aún no se pensaba. También afectaría el trabajo en el campo debido a la migración de las personas a la ciudad, la muerte de pequeños negocios familiares y otros aspectos que en las noticias no enfocaban, sino que hablaban de la importancia que México tendría como una nueva fuente industrial, como lo era su vecino del norte, y de alguna manera traería escondido todos los negocios que Estados Unidos quería realizar con el petróleo mexicano. A pesar de los grandes cambios que hemos notado a partir de entonces en los medios de comunicación y en el sistema de gobierno, se pueden apreciar cosas buenas que han sucedido a partir de entonces. Aunque la revolución industrial tardó mucho tiempo en llegar, lo hizo en el momento justo en el que la ciudadanía estaba preparada para los cambios. Y aunque se puede hablar de implementar mejoras en el país, no es un tema que deba abordarse justo ahora.